La paz esté con ustedes, porque dudan en su interior, atónitos entre aquellas paredes, le miraban con gran temor. Un fantasma no tiene huesos. Toquen mis manos y mis pies, mas estaban totalmente presos en el velo de la insensatez. Resucitó, resucitó, Jesús resucitó, fue glorificado, el Padre lo exaltó, ocurrió tal cual él mismo lo citó, reconstruir su cuerpo para volver a lo alto. Resucitó, resucitó, a la muerte la venció, no pudo retenerlo, no pudo vencerlo, no le quitaron la vida, él la dio para redimir lo que estaba muerto. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras. Les sopló el espíritu en aquel aposento, transformando su corazón. Resucitó, resucitó, Jesús resucitó, fue glorificado, el Padre lo exaltó, ocurrió tal cual él mismo lo citó, reconstruir su cuerpo para volver a lo alto. Resucitó, resucitó, a la muerte la venció, no pudo retenerlo, no pudo vencerlo, no le quitaron la vida, él la dio para redimir lo que estaba muerto. Jesús, mi Dios, Señor, Jesús, Señor, mi Dios, Señor. Y bueno, quería compartir rápidamente, porque no me queda mucho tiempo, una pequeña reflexión, pero ya además de índole espiritual, ¿no? ¿Por qué puse esto de llamados a hacer fuego? Porque yo creo que de alguna manera, si me permiten, de alguna manera esto identifica, ¿no?, el corazón del Papa Francisco, ¿no? Ese fuego del Espíritu Santo, ese fuego del amor de Dios que lo impulsa y lo mueve a hacer un llamado a toda la iglesia a salir, ¿no? A salir a las periferias, a salir a los demás, a que la iglesia se abra, ¿no? Como pasó con el Concilio Vaticano II, como abrir las ventanas, decía Juan XXIII, hay que abrir las ventanas, decía, ¿no? Bueno, el Papa Francisco un poco como que viene a impulsar ese, abrir las ventanas, ¿no? Que haya otros aires, que entren otros aires, ¿no? Que podamos salir de ese estancamiento, de esa rigidez, de ese clericalismo, ¿no? Tantas veces que nos habló de esas actitudes de comodidad que tenemos,
de señalamiento, de fariseísmo, tantas cosas que, bueno, estamos llamados a la conversión permanentemente. Voy a leer el numeral puntualmente de lo que yo quiero comunicar para, por si se llega a cortar, Dios quiera que no, ¿sí? Pero bueno. Y con esto ya es una pequeña reflexión, ¿no? En este día tan especial. Acá lo tenemos, ¿no? ¿Se acuerdan del documento, el último que nos dejó el Papa, Dilexit Nos? Dilexit Nos, ¿sí? Sí, Él nos amó o Él nos ha amado, algo así era la traducción, ¿no? Nos amó, ¿no? Y empieza en el numeral número 1, es una encíclica sobre el amor humano y divino del corazón de Jesucristo, que en definitiva es todo esto que estamos viendo cuando vemos también el tema cuando hablamos de la enseñanza de la doctrina social, tiene que ver con esto, con el amor humano y el amor divino, no están desconectados, ¿no? Cristo no está desconectado de la realidad del hombre, del sufrimiento del ser humano, ¿no? Todo lo contrario, Él nos ama hasta entregar su vida. Y este misterio inmenso que tenemos delante nuestro, que tiene que ver con el amor de Jesucristo por cada uno de nosotros, no solamente por un grupo de personas, ¿no? Por un pueblo, por la humanidad, así como si fuera algo abstracto, etéreo, como que no tuviera nombre, no, estamos hablando de que Jesucristo nos ama con nuestro nombre y apellido y da su vida por cada uno de nosotros, ¿no? Ese corazón late de amor y de misericordia por cada uno de nosotros, que somos grandes pecadores, ¿no? Cada uno puede mirarse a sí mismo y bueno, obviamente cada uno sabe y conoce cómo es y conoce sus límites, su fragilidad, ¿no? Y sabemos que estamos hechos de barro, ¿no? Y que somos pecadores y que a cada paso le pedimos perdón, pero por otro lado enseguida ya caemos en alguna cosa, ¿no? Porque somos así de pequeños, pero justamente esa pequeñez es la que agrada a Dios, ¿no? Lo que agrada a Dios es mi pequeña alma. Hay una canción que habla de la misericordia de Dios y nos va a decir esto: lo que agrada a Dios es mi pequeña alma, es que ame mi pequeñez y mi pobreza. Es la esperanza ciega que tengo en su misericordia, ¿no? Justamente porque es eso, ¿no? Nuestra mirada no tiene que estar en nosotros mismos, en nuestras propias perfecciones, o en cuanto alcanzamos, o en cuanto... todo eso va a ser una obra de la gracia, esa transformación de las cosas que Dios quiere transformar en cada uno de nosotros va a ser una obra del Espíritu. El Espíritu Santo va a trabajar en nuestro corazón en la medida que lo dejemos. Por eso quisiera leer este numeral específicamente que tiene relación directa con esta palabra que es la palabra fuego, ¿no? Porque cuando nosotros experimentamos la conversión como le pasó al Papa Francisco, seguramente de muy pequeño, ¿no? A lo mejor tuvo esa experiencia de Cristo en su corazón que lo llamó a dejar todo, ¿no? Y a entrar en la vida religiosa y además ser sacerdote, ¿no? Es un llamado muy especial de Jesús. Pero Jesús también nos llama a cada uno de nosotros de una manera muy especial, muy particular, única diría, ¿no? Irrepetible. Y por eso todo tiene que ver en el fondo y al final de cuentas, si nos ponemos a pensar, todo tiene que ver con el corazón del hombre. Cuando el cambio empieza en el corazón del hombre, puede ser transformado el mundo entero. Por eso es necesario que sigamos anunciando a Jesucristo para que el hombre, conociendo a Jesucristo, sea transformado. Para que el hombre, conociendo cuánto es amado, cuánto es querido, soñado y pensado por un Dios que es Padre, por un Dios que está lleno de piedad y de compasión por todos los hombres, aun aquellos que no lo conocen, aun aquellos que lo desprecian incluso, porque ustedes lo van a ver en la cruz. Ya pasamos la Semana Santa y en la Semana Santa pudimos ver, percibir y sentir a un Cristo crucificado lleno de compasión. Padre, perdónalos, no saben lo que hacen, ¿no? Esa compasión propia del corazón de Jesucristo es la misma compasión que nos quiso comunicar el Papa Francisco. Pero no solo el Papa Francisco. Hoy porque lo estamos recordando de una manera muy especial. Lo queremos un montón. Fue su vicario, ¿no? Fue el vicario de Jesús durante estos años que lo tuvimos con nosotros.
ahora está el Papa León y después vendrá otro, ¿no? Pero cada uno de nosotros estamos llamados a tener esas entrañas de misericordia. Por eso el domingo posterior a la Pascua celebramos la fiesta de la Divina Misericordia. Nosotros nos alegramos, nos gozamos, festejamos, ¿no?, de que somos amados infinitamente, de que somos rescatados por unas entrañas que están llenas de compasión. Y estas entrañas que están llenas de compasión quieren transformar tu vida, quieren transformar mi vida, quieren transformar la vida de todos nosotros, de la humanidad completa. Y nos quieren dar la noticia de que somos amados, porque para poder ser transformados, para poder decirle que sí a Dios, para poder dar ese paso que es el paso de fe, de responderle a Dios, a la invitación de Dios con cada uno de nosotros, es necesario que el otro se entere de que es amado. Es necesario que lo primero que se entere la otra persona, si nunca se lo dijeron, de que es una persona profundamente amada. En medio de tanto dolor, de tanta soledad, de tanta tristeza, de tantas guerras, de tanta muerte, de tanta violencia, podríamos enumerar tantísimas cosas que están pasando en el mundo, ¿no? Tantísimas situaciones de injusticia, de maldad, de perversión, de oscuridad. Pero sin embargo Jesús sigue prevaleciendo sobre la muerte y Jesús está vivo, ¿no? Vive Jesús, el Señor, como dice la canción. Y entonces me parece que acá es donde tenemos que poner la mirada cuando pensamos y reflexionamos en este mensaje tan hermoso que nos dejó el Papa Francisco, que fue una figura de Jesucristo, ¿no? Como lo tenemos que ser nosotros también como cristianos, que tenemos que ser luz del mundo, sal de la tierra, fermento en la masa. Él nos vino a dejar ese mensaje puro del Evangelio, sencillo y puro, desentendido de un montón de cosas que nosotros le habíamos añadido, ¿no? De cosas, de marcos teóricos rígidos, ¿no? De juicios condenatorios. Es simplemente el Evangelio que Jesús nos viene a traer, el Evangelio de la paz y de la misericordia, sobre todas las cosas, además, ¿no?, de otras cosas que el Señor nos enseña, por supuesto. Pero como le dijo Jesús a uno de los que le pregunta, ¿no?, ¿qué es lo más importante? ¿Y qué le dice Jesús? Amar a Dios y amar al prójimo, y ahí se resume toda la ley, ¿no? En el amor. En el amor está resumida toda la ley, ¿no? Y los profetas. Por eso me parece que está bueno que podamos reflexionar en esta tarde, en este día tan especial, en donde nuestro querido Papa Francisco nos ha dejado, pero no nos ha dejado porque está con nosotros, ¿no? Sabemos que por la resurrección de Jesucristo, Él ya está en la presencia de Dios, intercediendo por nosotros. Y eso es algo muy esperanzador, que nos tiene que llenar de gozo, de alegría, de esperanza, ¿sí?, de fortaleza para seguir caminando y transitando este camino de nuestra existencia hasta donde Dios quiera, ¿no? Y sobre todo con una actitud que es la que Dios quiere de cada uno de nosotros: docilidad, entrega y servicio, ¿no? Docilidad, entrega y servicio. Docilidad, ¿para qué? Para cumplir siempre la voluntad de Dios. Aquí estoy, Señor, ¿qué es lo que quieres? Entrega, bueno, te entrego mi corazón, todo lo que soy, todos los dones que vos me diste, encima me los diste vos, son tuyos, te los entrego, Señor. Servicio, ¿para qué? Para ponerme al servicio de los demás. ¿Qué es lo que hizo el Papa Francisco, no? Y por eso este numeral nos va a decir, porque ya me tengo que ir en un ratito y no quiero demorarme más en leerlo. Para expresar el amor de Jesucristo suele usarse el símbolo del corazón. Algunos se preguntan si hoy tiene un significado válido, pero cuando nos asalta la tentación de navegar por la superficie, de vivir corriendo sin saber finalmente para qué, de convertirnos en consumistas insaciables y esclavizados por los engranajes de un mercado al cual no le interesa el sentido de nuestra existencia, necesitamos recuperar la importancia del corazón, ¿no? En el griego clásico profano el término
Cardia o cardía significa lo más interior de seres humanos, animales y plantas. En Homero indica no solo el centro corporal, sino también el centro anímico y espiritual del ser humano. En la Ilíada, el pensar y el sentir son del corazón y están muy próximos entre sí. Allí el corazón aparece como el centro del querer y como lugar en que se fraguan las decisiones importantes de la persona. En Platón, el corazón adquiere una función en cierto modo sintetizadora de lo racional y lo tendencial de cada uno, pues tanto el mandato de las facultades superiores como las pasiones se transmiten a través de las venas que confluyen en el corazón. Así advertimos, dice el Papa en este numeral número 3, desde la antigüedad la importancia de considerar al ser humano no como una suma de distintas capacidades, sino como un mundo anímico corpóreo, como un centro unificador que otorga a todo lo que vive la persona el trasfondo de un sentido y una orientación. ¿Mm? El corazón del hombre es como el centro unificador, ¿no? De todo su ser, ¿no? Ahí es donde se unifica, ¿no? Por eso Jesús nos habla tanto de esta transformación del corazón y por eso también nos exhorta a veces con dureza, pero porque nos ama, ¿no? Duros de corazón, ¿no? Cuando les hablaba a los fariseos, ¿no? Les hablaba de la dureza del corazón, la dureza del corazón. Y cuando se aparece a los discípulos de Maús, duros de entendimiento y de corazón, ¿no? Pero sin embargo, a pesar de haberlos exhortado, haberles reprochado, les explica las escrituras, todo el camino, ¿no? Desde los antiguos profetas hasta el presente, les va explicando para que ellos se entiendan. Fíjense qué pedagógico, qué piadoso también, porque tiene la paciencia de tomarse el tiempo de explicar, ¿no? Entonces, todo confluye en el centro de la persona, que es el corazón, ¿no? Y por eso la expresión del amor más radical, más sublime, la podemos ver en el corazón de Jesús. Por eso el Papa nos dejó esta encíclica antes de partir a la casa del Padre, ¿no? El corazón de Jesús es el emblema del amor que da la vida hasta el extremo, de ese amor que se deja traspasar, que se deja triturar, que es el grano de trigo que muere, es el aquel que da la vida por sus amigos, ¿no? Y después va a decir, para no quiero demorarme para que me alcance el tiempo para leerles todo lo que quiero leer, ¿no? Los invito igual a mirar esta encíclica que es una maravilla, ¿no? En este mundo líquido, en el número 9, en este mundo líquido, es necesario hablar nuevamente del corazón, apuntar hacia allí donde cada persona, de toda clase y condición, hace su síntesis, allí donde los seres concretos tienen la fuente y la raíz de todas sus demás potencias, convicciones, pasiones, elecciones. Pero nos movemos en sociedades de consumidores seriales que viven al día y dominados por los ritmos y ruidos de la tecnología, sin mucha paciencia para hacer los procesos que la interioridad requiere. ¿Mm? Después va a decir algo muy, muy hermoso que dice, en la sociedad actual, el ser humano corre el riesgo de perder su centro, el centro de sí mismo. El hombre contemporáneo se encuentra a menudo trastornado, dividido, privado de un principio interior que genere unidad y armonía en su ser y en su obrar. Modelos de comportamiento bastante difundidos, por desgracia, exasperan su dimensión racional, tecnológica, o al contrario, su dimensión instintiva, ¿no? Como que hoy se quiere sacar a relucir, digamos, ¿no?
o poner sobre la mesa o mostrar al hombre como desde la dimensión animal, si quieren decirlo de alguna manera, no sé si está bien dicho, pero me refiero, ¿no? Esta parte de la interioridad del corazón es como que de alguna manera se busca tapar, si me permiten, ¿no? Con tanto ruido, con tantas cosas, ¿no? Y perdemos el centro, ¿no? Perdemos el centro y perdemos el horizonte también, hacia dónde vamos, de dónde venimos, a dónde vamos. Después va a decir el Papa Francisco, hoy lo queremos homenajear, leyendo un fragmento de sus escritos tan preciosos, ¿no? Y nos llenan nos iluminan para poder nosotros mirar a ver el corazón, cómo está nuestro corazón, ¿no? ¿Cómo está el corazón? Ahora bien, el problema de la sociedad líquida es actual, dice el Papa, pero perdón, pero la desvalorización del centro íntimo del hombre, el corazón, viene de más lejos. La encontramos en el racionalismo griego y precristiano, en el idealismo postcristiano o en el materialismo en sus diversas formas. El corazón ha tenido poco lugar en la antropología y al gran pensamiento filosófico le resulta una noción extraña. Se han preferido otros conceptos como el de la razón, la voluntad y la libertad. Su significado es impreciso y no se le concedió un lugar específico en la vida humana. Quizá porque no era fácil colocarlo entre las ideas claras y distintas, o por la dificultad que supone el conocimiento de uno mismo, ¿no? Pareciera que lo más íntimo es también lo más lejano a nuestro conocimiento. Fíjense que esto es muy cierto, ¿no? En la filosofía griega hay como eh, una exaltación de la inteligencia, ¿no? De la dimensión racional del hombre, de la capacidad de razonar, de pensar, de entender, de descubrir, pero ¿quién nos viene a revelar la importancia del corazón del hombre, ¿no? Y lo que hay en él? Y fíjense que Jesús, en muchas oportunidades, hay una oportunidad en donde nos va a decir que no hace impuro al hombre lo que entra por él, sino lo que sale de él porque vienen del corazón. Habla mucho del corazón, ¿no? ¿Y la conversión de dónde es? La conversión es, ¿dónde debe ocurrir la conversión, ¿no? Cuando hablamos de conversión, hablamos de metanoia, ¿no? Cuando hablamos de conversión, hablamos de transformación de nuestro interior, del corazón, ¿no? Cambia nuestro corazón de piedra por un corazón de carne. Y el Salmo 50 nos va a hablar de esto también, ¿no? Rocíame con el hisopo, quedaré limpio, lávame, quedaré más blanco que la nieve. Te gusta un corazón sincero, dice, ¿no? Te gusta un corazón sincero y en mi interior me inculca sabiduría. Te gusta un corazón sincero. A Dios le gusta un corazón. Fíjense la palabra corazón. No dice te gusta una mente brillante o una mente que todo lo entiende. No, no, no. Te gusta un corazón sincero, ¿no? Porque los cambios en el hombre, si quieren, si me permiten, en el mundo entero, van a suceder cuando cambie el corazón del hombre, cuando el hombre mire a donde tiene que mirar y deje de perder su centro, ¿no? Mire en su interior y se encuentre con ese Dios que es amor, que es misericordia, que lo estaba esperando, ¿no? Ese Dios que quiere transformar su vida y ese Dios que quiere revelarte el mensaje, que quiere revelarte una verdad que es la que tiene que atravesar toda tu existencia, de que venimos de Dios y de que vamos hacia Dios y de que somos los amados, los queridos, los predilectos de Dios, solamente que no lo creemos, solamente que vivimos desenfocados de esa verdad, solamente que vivimos como en la superficie, no vivimos enfocados o no vivimos en nuestro centro. Y nuestro centro tiene que ser Jesús. Nuestro centro tiene que ser Jesús. Pero muchas veces nuestro centro o somos nosotros mismos, ahí caemos en idolatría, ¿no? O son las cosas materiales que las absolutizamos, el dinero, el poder, ¿no? Jesús por eso va a decir
no se puede amar a Dios y al dinero, porque va a aborrecer a uno y va a amar al otro. El corazón puede amar a uno solo, ¿no? Puede entregarse a uno solo, ¿no? A ese que elige como objeto del amor, ¿no? Bueno, sigo con el texto un poquito más, que ya me tengo que ir. Tal vez porque el encuentro con el otro no se consolida como camino para encontrarse a sí mismo, ya que el pensamiento vuelve a desembocar en un individualismo enfermizo. Muchos se sintieron seguros en el ámbito más controlable de la inteligencia y de la voluntad para construir sus sistemas de pensamiento, por no encontrarle lugar al corazón mismo de las potencias y pasiones humanas consideradas aisladamente unas de otras. Tampoco se desarrolló ampliamente la idea de un centro personal donde lo único que puede unificar todo, en definitiva, el amor. Cuando hablamos de amor no estamos hablando de una sensación linda, ¿no? De una sensación, ay, qué bien que me siento bonito, podríamos decirlo. Se siente bien, ¿no? De una cuestión efímera, de una cuestión simplemente sentimental, ¿sí? El amor está arraigado en algo mucho más profundo, ¿no? El amor tiene que ver con sacrificio, el amor tiene que ver con entrega, hasta el extremo. Eso ya lo mostró el Señor, el Maestro de Maestros, ¿no? El amor tiene que ver con permanecer al lado de la cruz, como lo hicieron las mujeres, como lo hizo San Juan, como lo hizo María. El amor tiene que ver con carga tu cruz y sígueme, ¿no? Renuncia a ti mismo. O sea, es una cuestión que trasciende, ¿no? O sea, participa la parte emocional, la parte de los sentimientos, es muy importante, pero toda la persona con su voluntad, con su libertad, está arraigado en la voluntad, ¿no? Es una decisión también el amor, ¿no? No es solamente un sentir bonito, es una decisión de permanecer cuando por ahí no siento bonito. Es una decisión de amar aunque me duela, ¿no? De perdonar aunque me estén haciendo daño, ¿no? Por ejemplo, es una decisión perdonar, no es solamente cuando me va todo bien, cuando todos son simpáticos conmigo, cuando caigo bien, o cuando me caen bien, bueno, sí, los perdono, los quiero, no. Jesús me invita a dar un salto, ¿no? Eso está muy bien, pero hay que saltar, hay que animarse a amar más, ¿no? A madurar en el amor, a trascender en el amor. Justamente, por eso el hombre de hoy perdió su centro y por eso vivimos, ¿cómo diría, no? No sé, no le encuentro tal vez la forma de decirlo, pero si me permiten una palabra, el hombre vive como encerrado en sus propias ideas, ¿sí? Anquilosado en sí mismo. Y bueno, y por eso la polarización, porque no sabemos amar, por eso caemos en posturas de polarización, de división, ¿sí? De violencia, de beligerancia con el hermano, porque no sabemos relacionarnos con el otro, porque perdimos nuestro centro, que es el amor. Nuestro centro es el amor te hace salir de ese anquilosamiento, perdón, de esa postura de encierro, ¿no? De repliegue. Y bueno, seguimos. Si el corazón está devaluado, también se devalúa lo que significa hablar desde el corazón, actuar con corazón, madurar y cuidar el corazón, dice acá. Y cuidar el corazón. Y después va a decir, eh, bueno, dice muchas cosas buenísimas, los invito a leerlo porque no lo voy a poder leer todo, obviamente, pero dice, voy a llegar a la idea del fuego, que es lo que quiero hacer. Por esta razón, viendo cómo se suceden nuevas guerras con la complicidad, tolerancia o indiferencia de otros países, o con meras luchas de poder en torno a intereses parciales, podemos pensar que la sociedad mundial está perdiendo el corazón. La sociedad mundial está perdiendo el corazón.
Repito, suceden nuevas guerras con la complicidad, tolerancia o indiferencia de otros países o con meras luchas de poder en torno a intereses parciales. Cuando cada uno reflexiona, busca, medita su propio ser y su identidad, o analiza las cuestiones más elevadas, cuando piensa acerca del sentido de su vida o incluso si busca a Dios, cuando experimenta el gusto de haber vislumbrado algo de la verdad, eso necesita encontrar su culminación en el amor. Amando, la persona siente que sabe por qué y para qué vive. Así todo confluye en un estado de conexión y de armonía. Por eso, frente al propio misterio personal, quizás la pregunta más decisiva que cada uno podría hacerse es: ¿tengo corazón? El fuego que es podríamos decir y relacionarlo con el fuego del Espíritu Santo, ¿no? O con el fuego del amor de Dios que transforma. Los santos se identificaron con esta imagen del fuego porque eran hombres y mujeres apasionados. Vivían la vida con pasión, con radicalidad, con una pasión de amor por Cristo, ¿no? Enamorados de Cristo. Y ese amor, ese fuego que incendiaba su ser, los movía a hacer todo lo que hicieron, las maravillas que Dios hizo en ellos, ¿no? Y podríamos decir lo mismo del Papa Francisco, que había un fuego en él que lo movió a romper estructuras, ¿sí? A exhortarnos a salir de la comodidad, de los prejuicios, de las condenas, y a ser capaces de ser transformadores, nosotros agentes de transformación, pero primero siendo transformados por el amor, primero siendo encontrados por ese amor que arde, que es el amor del corazón de Cristo. El amor del corazón de Cristo es una hoguera, una llama llena de caridad para cada uno de nosotros, una hoguera ardiente de caridad, ¿no? Que la podemos ver figurada en ese corazón abierto, en ese costado abierto por la lanza, lleno de compasión, donde brota agua, donde sale ese torrente, ¿no? De sangre y agua que nos limpia, pero también que nos sana y que nos enciende. Es como una hoguera que te enciende y te llena del Espíritu Santo, ¿no? Ojalá todos pudiéramos ser tocados por esa llama del Espíritu Santo. Ojalá. Yo le pido al Señor, hoy vamos a pedirlo de una manera muy especial, en este día del aniversario de la muerte del Papa, y vamos a pedirle a Él que interceda por nosotros y nosotros seguimos rezando por Él. Obviamente, seguimos ofreciendo oraciones por Él, ¿no? Y dice así: la teología de los ejercicios espirituales de San Ignacio tiene por principio el affectus. Lo discursivo se construye sobre un querer fundamental, con toda la fuerza del corazón que da potencia y recursos a la tarea de reorganizar la vida. Las reglas y composiciones del lugar que implementa San Ignacio obran en función de un fundamento distinto de ellas, lo desconocido del corazón. No se trata de discursos racionales que habría que llevar a la práctica, haciéndolos pasar por a la vida, de modo que la afectividad y la práctica serían simplemente consecuencias. Algo inesperado se pone a hablar en el corazón de la persona, algo que nace de lo incognoscible, remueve la superficie de lo conocido y lo conflictúa. Es el origen de un nuevo ordenamiento de la vida, ¿no? Y las mociones de las cuales habla San Ignacio son las irrupciones de un querer de Dios y de un querer del propio corazón que permanece otro en relación con el orden manifiesto. ¿Qué quiere decir? Bueno, un poco voy a resumir así a grandes rasgos, ¿no? El tema de los ejercicios espirituales tiene que ver con esto, con mi mundo interior, mi mundo de los afectivo, ¿no? Mi dimensión afectiva es transformada por el Espíritu Santo, si me permiten decirlo de alguna manera. Por lo tanto, ¿qué es lo que va a transformar Dios en mí, en vos y en cada uno de nosotros, ¿no? ¿Qué va a transformar?
te va a dar ideas brillantes, te va a dar no sé, de pronto vas a ser más inteligente, ¿no? Como Aristóteles. No, está bien, puede pasar, no digo que no, porque hay personas que tienen ese don. Obviamente que ilumina el corazón, ilumina también la dimensión racional, está todo conectado porque somos una unidad. Pero va a transformar el Espíritu Santo a través de esas mociones, si nosotros somos dóciles a la voluntad de Dios, el mundo de mis deseos, el mundo de mis deseos. Cuando somos transformados en el mundo de nuestros deseos, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Deseamos hacer y deseamos querer aquello que Dios quiere. Y ahí está la clave de la transformación del hombre, que el hombre quiera hacer lo que Dios quiere para él, que el hombre quiera perdonar, que el hombre quiera amar, que el hombre quiera salir de esas estructuras de rigidez que lo dañan y dañan a otros hermanos. Dañan, ¿no? Y condenan y destruyen con palabras y obras a los demás, el entorno donde vivo, y los ejercicios son una oportunidad para ser encendido en el fuego del Espíritu Santo y a través de ese fuego que incendia mi corazón, de que transforma mi corazón, poder transformar mis realidades y yo ser un agente, si me permiten, bueno, la palabra no sé si es un agente, un instrumento para que otras situaciones también sean transformadas, porque Dios se vale también, ¿no? De mí, aunque soy un instrumento pecador, frágil, ¿no? Ilimitado, y Dios trabaja en mí, ¿no? A través de mí, y necesita y me pide que le diga que sí. Pero para eso necesitan ser transformados mis deseos y ser encendidos por este fuego del Espíritu Santo en el que fueron encendidos tantos santos, tantas mujeres y hombres de Dios, los mártires, ¿no? Son encendidos y movidos por ese fuego que los lleva a decir: Señor, te entrego mi vida, en todo el sentido de la palabra, ¿no? Mi vida física, mi vida espiritual, mi persona entera, la entrego, ¿no? Doy la vida por ti, Señor, que es la máxima expresión del amor, ¿no? Y por último, San Buenaventura, nos dice el Papa en el número 26, decía que al fin de cuentas hay que preguntarle, fíjense qué hermoso este pensamiento, y con esto ya los dejo para que lo guarden en su corazón. San Buenaventura decía que al fin de cuentas hay que preguntarle, no a la luz, sino al fuego, y enseñaba que la fe está en el intelecto, de modo que provoca el afecto. Por ejemplo, conocer que Cristo ha muerto por nosotros no se queda en conocimiento, sino que necesariamente se convierte en afecto, en amor. En esta línea, Henry Newman tomó como lema la frase cor ad cor loquitur, no sé cómo se lee, capaz que lo estoy leyendo mal, perdón, loquitur, algo así, loquitur, que creo que se lee. Porque más allá de toda dialéctica, el Señor nos salva hablando a nuestro corazón. Con esto cierro, ¿no? Más allá de toda dialéctica, el Señor nos salva hablando a nuestro corazón desde su corazón. El Señor nos salva hablando a nuestro corazón, más allá de toda dialéctica, de toda idea brillante, qué buen argumento que me diste, pero ¿qué es lo que te va a rescatar? ¿Qué es lo que te va a transformar? ¿Qué es lo que va a hacer que tu vida dé un giro, ¿no? Haya un cambio rotundo y profundo? Es que Jesús pueda tocar las raíces más profundas de tus deseos que están en tu corazón. Y van a ver cómo a partir de esa experiencia uno va a decir, ya no deseo esto, ¿no? Ya no deseo hacer daño a un hermano, o ya no deseo no perdonar. Ahora deseo perdonar, ahora deseo amar, ahora deseo tener un encuentro de oración, tener espacios de oración en mi vida, porque deseo estar con el amado. Nadie me obliga, no lo veo como una cosa de imposición, de obligación. Yo quiero estar con él porque lo amo, porque él me amó primero y me hizo sentir cuánto me ama. Y yo le quiero devolver con mi vida, un poquito aunque sea, de lo infinito que él me dio a mí, ¿no? ¿Se dan cuenta cuál es la diferencia, queridos amigos? Ojalá que lo podamos homenajear y rezar mucho hoy por el Papa Francisco. Obviamente que recemos, sigamos rezando por él.
Pero también homenajeemos su vida leyendo lo que él escribió. Leyendo estos documentos de, por ejemplo, estos que de la vida espiritual, que nadie habla de esto, ¿no? Todos salen a decir o a hablar sobre los documentos que les parecen que son polémicos, ¿no? De temas sociales. Pero cuando el Papa escribió cosas tan hermosas como el de la santidad, este del corazón de Jesús, del de Santa Teresita, nadie dijo nada. Los invito a que puedan conocer y rezar con estos hermosos escritos. Son para ir a la oración, son para ir meditando poquito a poco. Bueno, los dejo ahora sí porque ya me tengo que ir, ahí me extendí más de lo que había previsto. Que Dios los bendiga y que bueno, que terminen bien esta jornada. Un abrazo para todos.